Lo que estás a punto de escuchar desafía toda lógica. Un hombre desaparece en medio de una carretera vigilada por cámaras de seguridad sin dejar rastro. Las autoridades revisaron las grabaciones una y otra vez, pero lo que encontraron fue imposible. En exactamente 4 segundos, un ser humano se esfumó del planeta. No hay cuerpo, no hay pistas, no hay explicación. Y lo más perturbador es que este no es el único caso. 3 personas más desaparecieron exactamente de la misma forma en los últimos 5 años. Bienvenidos al caso policial más inquietante y debatido de la última década. Un archivo que permanece abierto porque nadie, absolutamente nadie, puede explicar qué demonios sucedió realmente. Estamos hablando del caso de Marco Delgado, un ingeniero de 37 años que vivía en las afueras de Barcelona. La noche del 23 de septiembre de 2019, Marco salió de su trabajo como lo hacía todos los días. Eran las 9:40 de la noche. Su esposa, Clara, lo esperaba en casa para cenar. Marco conducía por la autopista A2, una ruta que conocía perfectamente porque la recorría desde hacía más de 10 años. Pero esa noche, algo extraordinario iba a suceder. Algo que cambiaría la vida de su familia para siempre y que mantendría a los investigadores despiertos durante años. A las 10:05 de la noche, el vehículo de Marco, un Seat León gris, fue captado por las cámaras de seguridad del kilómetro 63. Las imágenes muestran a Marco conduciendo normalmente, con ambas manos en el volante, mirando hacia el frente. No hay signos de pánico, no hay nada fuera de lo común. Pero aquí viene lo inexplicable. Exactamente 3 kilómetros adelante, en el kilómetro 66, hay otra cámara de seguridad. Marco nunca llegó a esa segunda cámara. Su vehículo jamás fue registrado. Y entre esos 2 puntos, entre esas 2 cámaras que están separadas por apenas 4 minutos de distancia, Marco Delgado desapareció del mundo conocido. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora es aún más escalofriante. La policía encontró algo en ese tramo de carretera que no tiene ningún sentido lógico. Algo que los expertos forenses nunca habían visto antes. Si estás disfrutando este contenido y quieres más casos sin resolver como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún misterio. Créeme, lo que viene a continuación va a dejarte sin palabras. Dale like si ya estás intrigado, porque vamos a profundizar en cada detalle perturbador de esta investigación. Cuando Clara, la esposa de Marco, no recibió noticias de él después de medianoche, comenzó a preocuparse. Marco era extremadamente puntual y siempre avisaba si se retrasaba. Clara llamó a su teléfono móvil repetidamente, pero nadie contestaba. A la 1 de la madrugada decidió llamar a la policía. Los agentes inicialmente trataron el caso como un posible accidente de tráfico o una desaparición voluntaria, algo común en estos casos. Pero cuando comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la autopista, se encontraron con algo que los dejó completamente perplejos. Las imágenes del kilómetro 63 mostraban claramente a Marco entrando en ese tramo de autopista. Su vehículo circulaba a velocidad constante, aproximadamente 90 kilómetros por hora. No había otros vehículos cerca de él. La visibilidad era perfecta, no había niebla, no llovía, eran condiciones óptimas de conducción. Los investigadores entonces revisaron la cámara del kilómetro 66, esperando ver el momento exacto en que Marco salió de la carretera o tuvo algún problema. Pero el vehículo nunca apareció en esa grabación, simplemente nunca llegó. Lo lógico sería pensar que Marco salió de la autopista por alguna rampa de salida o camino secundario, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Entre el kilómetro 63 y el kilómetro 66 no existe ninguna salida, ninguna rampa, ningún camino lateral.
Es un tramo completamente recto y cerrado de autopista. No hay forma física de abandonar ese tramo sin ser captado por las cámaras que están estratégicamente ubicadas para cubrir toda el área. La policía organizó una búsqueda exhaustiva de ese tramo de 3 kilómetros. Utilizaron perros entrenados, drones con cámaras térmicas, equipos de rastreo terrestre. Revisaron cada centímetro de la carretera, los laterales, los bosques cercanos. Y fue durante esta búsqueda cuando encontraron algo que hizo que el caso pasara de ser una simple desaparición a convertirse en uno de los archivos más debatidos en la historia criminal de España. En el kilómetro 64, exactamente en el punto medio entre las dos cámaras, los investigadores encontraron el teléfono móvil de Marco. Estaba en medio de la carretera, en el carril central. Pero lo verdaderamente extraño no era su ubicación, sino su estado. El teléfono estaba completamente funcional, sin un solo rasguño, con batería al 70%. No había señales de impacto, no había sido atropellado, no tenía daños de ningún tipo. Era como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente en el centro de la autopista. Cuando los técnicos revisaron el dispositivo, descubrieron que el último registro de actividad había sido a las 17 minutos de la noche, exactamente cuando Marco debería estar transitando por ese kilómetro 64. Pero hay más. A 20 metros del teléfono, en el lateral derecho de la autopista, encontraron las llaves del vehículo de Marco. También estaban en perfecto estado, sin señales de impacto o forcejeo. Y aquí viene lo más inquietante de todo. Cuando analizaron las grabaciones de la cámara del kilómetro 63, cuadro por cuadro, los expertos en análisis de video detectaron algo anómalo. En los últimos fotogramas donde aparece el vehículo de Marco, justo antes de salir del campo de visión de la cámara, hay una distorsión lumínica. Es como un destello o interferencia que dura exactamente 1 segundo. Los técnicos revisaron el equipo de grabación y estaba funcionando perfectamente. No había fallas técnicas. Esa distorsión lumínica era real y estaba allí, justo en el momento en que Marco está a punto de desaparecer. Si esto ya te parece imposible, espera a escuchar sobre los otros 3 casos idénticos que sucedieron en los últimos 5 años. Casos que las autoridades mantuvieron en secreto hasta que un periodista de investigación los conectó todos. Pero antes, si este contenido te está manteniendo pegado a la pantalla, compártelo con alguien que ame los misterios sin resolver. Y no olvides suscribirte, porque estos casos conectados forman un patrón que nadie ha podido explicar todavía. Te lo voy a revelar todo en unos minutos. En marzo de 2018, una mujer llamada Patricia Ramos desapareció en circunstancias casi idénticas en la autopista A7, cerca de Valencia. Conducía sola de noche, fue captada por una cámara de seguridad, pero nunca llegó a la siguiente cámara ubicada 5 kilómetros adelante. Su teléfono fue encontrado en medio de la carretera sin daños. Sus llaves aparecieron metros más adelante. Y en las grabaciones de la última cámara que la captó, también había esa extraña distorsión lumínica justo antes de que saliera del cuadro. En julio de 2020, un camionero llamado Roberto Suárez desapareció en la autopista A3, cerca de Madrid. Mismo patrón. Captado por una cámara, nunca llegó a la siguiente teléfono y llaves encontrados en la carretera. Distorsión lumínica en el video. Y lo más escalofriante, el tramo donde desapareció tampoco tenía salidas ni desvíos. El cuarto caso ocurrió en enero de 2021. Un joven estudiante llamado Andrés Molina desapareció en la autopista A4 mientras regresaba a su casa después de visitar a sus padres. Exactamente el mismo patrón. 4 personas, 4 autopistas diferentes, pero el mismo método imposible de desaparición.
Fue el periodista investigador Javier Mendoza quien conectó todos estos casos en un artículo publicado en 2022. Mendoza logró acceder a los archivos policiales y descubrió que todas las desapariciones ocurrieron en noches sin luna, entre las 10 de la noche y las 11:30. Todas las víctimas conducían solas. Todas fueron captadas por cámaras justo antes de desaparecer. Y en todos los casos, esa misteriosa distorsión lumínica aparecía en los últimos fotogramas. Cuando Mendoza publicó su investigación, las autoridades se vieron obligadas a confirmar que los casos estaban siendo investigados como potencialmente relacionados. Pero hasta el día de hoy, no hay respuestas oficiales, no hay explicaciones, los archivos permanecen abiertos, las teorías sobre qué les sucedió a estas 4 personas son variadas y, francamente, algunas rozan lo imposible. Vamos a analizarlas una por una, porque cada teoría tiene sus defensores y sus detractores, y el debate sigue encendido en foros de Internet, documentales y conferencias de investigación criminal. La primera teoría es la del secuestro organizado. Algunos investigadores creen que podría tratarse de una red de secuestradores extremadamente sofisticada que utiliza tecnología para interferir con las cámaras de seguridad y crear esas distorsiones lumínicas. Según esta teoría, los secuestradores tendrían información privilegiada sobre la ubicación exacta de las cámaras y actuarían en los puntos ciegos. El problema con esta teoría es que no existen puntos ciegos entre las cámaras. Los expertos en seguridad vial han confirmado que la cobertura es completa. Además, ninguna de las víctimas tenía perfiles que las hicieran objetivos de secuestro. No eran personas adineradas, no tenían enemigos conocidos, no estaban involucradas en actividades ilegales. La segunda teoría es la del suicidio planificado. Esta hipótesis sugiere que las 4 personas podrían haber planeado sus desapariciones de manera deliberada, quizás para escapar de sus vidas. Sin embargo, los perfiles psicológicos de las víctimas no mostraban signos de depresión severa o intenciones suicidas. Marco Delgado estaba planeando unas vacaciones con su esposa. Patricia Ramos acababa de ser promovida en su trabajo y estaba emocionada por ello. Roberto Suárez había ahorrado durante años para comprar una casa y estaba a punto de cerrar la compra. Andrés Molina estaba en su último año de universidad con excelentes calificaciones. No había motivaciones aparentes para que quisieran desaparecer. La tercera teoría, y quizás la más controvertida, involucra fenómenos paranormales o inexplicables. Algunos investigadores del ámbito de lo paranormal sugieren que las distorsiones lumínicas podrían ser evidencia de algún tipo de anomalía temporal o dimensional. Según esta teoría, esos tramos de autopista podrían tener alguna característica geológica o electromagnética que crea portales o ventanas a otras dimensiones. Por supuesto, esta teoría es rechazada por la comunidad científica, pero tiene muchos seguidores en Internet que señalan que casos similares han ocurrido en otras partes del mundo, como el famoso Triángulo de Bennington en Vermont, Estados Unidos, donde múltiples personas desaparecieron sin dejar rastro. La cuarta teoría es la de fallas tecnológicas y coincidencias. Algunos escépticos argumentan que todo se trata de una serie de coincidencias desafortunadas, combinadas con fallas en los sistemas de grabación que no fueron detectadas. Pero los técnicos que revisaron los equipos son categóricos. Las cámaras funcionaban perfectamente. Las grabaciones son auténticas, las distorsiones lumínicas son reales y no son producto de errores técnicos. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estas teorías te parece más plausible? ¿Crees que hay una explicación lógica o estamos ante algo verdaderamente inexplicable? Déjame tu opinión en los comentarios.
porque me encanta leer lo que piensas. Y si este caso te ha dejado pensando tanto como a mí, dale like y comparte este video para que más personas conozcan este misterio sin resolver. Todavía hay más detalles perturbadores que debes conocer. Hay aspectos adicionales de este caso que hacen que todo sea aún más desconcertante. Los investigadores forenses analizaron los teléfonos de las 4 víctimas con tecnología de recuperación de datos de última generación y encontraron algo que no tiene sentido. En todos los teléfonos, en los segundos previos a la desaparición, se registró un pico anómalo en la actividad del GPS. Es como si los dispositivos hubieran intentado recalcular la ubicación múltiples veces en cuestión de segundos, como si estuvieran confundidos sobre dónde se encontraban exactamente. Uno de los técnicos describió el patrón como si el teléfono estuviera diciendo: «Estoy aquí, no, estoy allá, no, no sé dónde estoy». Además, en 3 de los 4 casos, incluyendo el de Marco Delgado, las últimas llamadas o mensajes enviados desde los teléfonos contenían palabras o frases extrañas que no tenían sentido en el contexto de las conversaciones. Marco envió un mensaje de texto a su esposa a las 10:16 de la noche, un minuto antes de su desaparición. El mensaje decía: «Ya casi llego, amor, punto luminoso extraño, adelante». Clara, su esposa, le respondió preguntando a qué se refería con punto luminoso, pero Marco nunca contestó. Ese fue su último mensaje. Patricia Ramos realizó una llamada a su hermana minutos antes de desaparecer. Según el testimonio de la hermana, Patricia sonaba normal al principio, pero de repente dijo: «Espera, hay algo raro en el cielo. Parece que se está acercando». La llamada se cortó abruptamente. Cuando la hermana intentó devolverle la llamada, el teléfono iba directo al buzón de voz. Los análisis electromagnéticos de las áreas donde ocurrieron las desapariciones tampoco arrojaron resultados concluyentes, pero sí revelaron algo curioso. En todos los tramos específicos donde desaparecieron las víctimas, existe una ligera anomalía en el campo magnético terrestre. No es algo dramático ni peligroso, pero es medible. Los geólogos no pueden explicar por qué existe esa anomalía, pero confirman que está allí. Es relevante para las desapariciones. Nadie lo sabe con certeza. Las familias de las víctimas viven en un limbo emocional devastador. No tienen cuerpos que enterrar. No tienen respuestas que puedan darles cierre. Clara Delgado, la esposa de Marco, ha dedicado su vida a buscar respuestas. Ha contratado investigadores privados, ha consultado con expertos en diversos campos, desde psíquicos hasta físicos cuánticos. En una entrevista concedida a un medio local, Clara dijo algo que resuena profundamente: «Lo peor no es que haya desaparecido, lo peor es no saber. Cada noche me pregunto si está vivo en algún lugar, si está sufriendo, si me recuerda». La incertidumbre es una tortura que nunca termina. Las asociaciones de familiares de personas desaparecidas han presionado a las autoridades para que se destinen más recursos a la investigación de estos casos conectados. Han organizado marchas, conferencias de prensa, campañas en redes sociales. Pero el problema es que, sin pistas físicas concretas, sin evidencia forense tradicional, los investigadores se enfrentan a un callejón sin salida. El caso también ha generado un debate social más amplio sobre la seguridad en las autopistas, la necesidad de más cámaras de vigilancia con mejor cobertura y sobre cómo el sistema legal maneja las desapariciones sin evidencia de crimen. Algunos abogados han propuesto reformas legales que permitirían declarar legalmente muerta a una persona desaparecida bajo ciertas circunstancias específicas, incluso sin cuerpo, para que las familias puedan tener algún tipo de cierre legal y administrativo. En la actualidad,
Hay un equipo multidisciplinario de investigadores trabajando en el caso. Incluye detectives de la Policía Nacional, expertos en tecnología forense, físicos, psicólogos y hasta consultores especializados en fenómenos anómalos. Este equipo ha implementado vigilancia continua en los tramos de autopista donde ocurrieron las desapariciones. Han instalado cámaras adicionales, sensores electromagnéticos y equipos de grabación con tecnología infrarroja. Hasta ahora no han detectado ninguna nueva anomalía, pero mantienen la vigilancia activa. También están revisando casos antiguos de desapariciones en autopistas de toda Europa para ver si encuentran patrones similares que hayan pasado desapercibidos. Algunos casos en Francia e Italia están siendo revisados porque presentan similitudes inquietantes. El gobierno ha ofrecido una recompensa de 200.000 euros por información que conduzca a resolver cualquiera de estos 4 casos. Hasta el momento, han recibido cientos de pistas anónimas, pero ninguna ha resultado ser concluyente. Muchas son teorías sin fundamento. Algunas son claramente engaños de personas buscando la recompensa, y otras son testimonios de gente que cree haber visto a las víctimas en diferentes lugares, pero ninguno de estos avistamientos ha sido verificado. Este caso permanece abierto porque desafía todo lo que conocemos sobre cómo funcionan las desapariciones. No hay cuerpos, no hay escenas del crimen, no hay testigos, solo hay ausencias. 4 personas que literalmente se esfumaron en autopistas monitoreadas, dejando atrás solo sus pertenencias y un misterio que nadie puede resolver. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿puede volver a suceder? ¿Hay más personas en riesgo de desaparecer de la misma forma? ¿O fue algo único, irrepetible, que ocurrió por razones que quizás nunca comprendamos? Las autoridades insisten en que las autopistas son seguras y que estos casos son anomalías estadísticas, pero las familias de las víctimas y miles de personas que siguen este caso no pueden evitar sentir un escalofrío cada vez que conducen de noche por una autopista solitaria. Marco Delgado, Patricia Ramos, Roberto Suárez y Andrés Molina siguen desaparecidos. Sus familias siguen esperando, los investigadores siguen buscando, y el debate continúa. ¿Secuestro imposible? ¿Fenómeno inexplicable? ¿Error humano en la investigación? ¿O algo que está más allá de nuestra comprensión actual de la realidad? Lo que es indiscutible es que este caso ha cambiado la forma en que muchos expertos ven las desapariciones sin explicación. Ha abierto preguntas incómodas sobre los límites de nuestra tecnología de vigilancia y sobre cuánto realmente conocemos sobre el mundo que habitamos. Este es uno de esos casos que nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, todavía existen misterios que escapan a nuestra comprensión. Misterios que permanecen abiertos, esperando a que alguien, en algún momento, encuentre la pieza que falta del rompecabezas. 4 vidas, 4 desapariciones, 0 respuestas. El archivo permanece abierto. Gracias por quedarte hasta el final de este inquietante caso. Si te ha impactado tanto como a mí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que les pasó a estas 4 personas? ¿Hay alguna explicación lógica que no hemos considerado? Tu perspectiva puede ser la clave que nadie ha pensado todavía. Dale like si este tipo de contenido te fascina y suscríbete para más casos sin resolver que desafían toda lógica. Nos vemos en el próximo misterio.